Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos al canal Cápsulas Developer. En este video voy a explicar cómo crear una entidad en Oracle Data Modeler. Posteriormente iremos añadiéndole atributos a la entidad y a cada uno de estos atributos iremos también especificando el tipo de dato de acuerdo a ciertos criterios que iremos definiendo. Comenzamos. Como se puede apreciar acá, me encuentro con el programa Data Modeler, Oracle SQL Developer Data Modeler. Si se fijan, en el costado izquierdo tengo el explorador, donde puedo elegir alguna de estas opciones para comenzar con el diagrama. En este caso, donde dice modelo lógico, vamos a clicar con el botón derecho y seleccionamos la opción mostrar. Esto nos habilitará un espacio de trabajo para construir el diagrama, específicamente para construir esta entidad. Entonces, el proceso es bastante sencillo. Lo que debemos hacer primeramente es seleccionar esta opción, esta especie de cuadrado amarillo con ese engranaje. Lo vamos a cliquear y luego, si se fijan, en la zona de trabajo ha cambiado el cursor. Eso significa que está listo para que nosotros hagamos clic y podamos crear la entidad. Entonces hacemos clic en este espacio en blanco y como pueden notar acá me aparece un formulario para ir especificando lo que yo necesite para la entidad. En este caso, el nombre de la entidad lo vamos a definir acá. Generalmente se comienza escribiendo el nombre en mayúscula. Bien, pueden existir algunas variaciones, pero por lo general debería ser en mayúscula. Insisto, pueden existir algunas diferencias. Entonces, supongamos que esta entidad va a representar una mascota. Entonces, escribiríamos de la siguiente manera el nombre de la entidad: mascota. Bien, luego presionamos el botón aceptar y estaríamos ya visualizando nuestra primera entidad. Podemos ir acercando este espacio de trabajo con sus elementos con este icono de la lupa para acercar y este otro para alejar. Bien, o también pueden hacerlo manteniendo presionada la tecla control y con la rueda del mouse, el scroll, podemos hacer lo mismo. Hacia arriba se acerca, hacia abajo se aleja. Voy a acercarlo un poco para que tengamos una mejor visión. Ahora, tenemos la entidad creada, pero esta entidad no tiene atributos. Vamos a añadirle algunos para especificar algunas características para la mascota. Para eso, podemos hacerlo con doble clic y vemos el mismo formulario. O también puede ser así, un clic sobre la entidad y luego la opción propiedades. Bien, pero ahora nos vamos a cambiar de sección, en este caso de general, hacia donde está la opción atributos. Acá es donde iremos añadiendo nuestros atributos. Para eso presionamos este botón, este signo más verde, lo clicamos y a la derecha podemos definir las especificaciones. Por ejemplo, vamos a definir como primer atributo un identificador. Supongamos se va a llamar ID mascota. Bien, será un número que, por ejemplo, irá aumentando de 1 a n, no debería repetirse, y servirá para identificar a cada una de las mascotas. Entonces, posterior a esto, seleccionamos en esta sección tipo de datos la opción que dice lógico. De esta manera, abajo en el tipo de origen, vamos a poder seleccionar
bastantes tipos o tipos de datos para asignárselo a este atributo. Si este atributo va a ser, como les comentaba, un número que irá de 1 a n, por ejemplo, un número entero. Bien. Si vamos a almacenar solamente cifras o números enteros, hay varias opciones. Si se fijan, el listado es extenso. Podríamos seleccionar esta opción, integer. Bien, o si queremos ser un poco más precisos con este número, también podríamos utilizar numeric. La verdad es que hay bastantes y esto va a depender de los requerimientos planteados y los criterios que cada quien vaya aplicando. Numeric, por ejemplo, es un tipo de dato bastante utilizado y sirve para ser más precisos con la cifra. Por ejemplo, si vamos a manejar una cifra máxima, supongamos que sería 9.999. Supongamos que esa sería la cifra, el valor máximo para la última mascota. En ese caso vemos que son cuatro dígitos. Por lo tanto, en la precisión anotamos el número 4. Y eso es. Ahora, si nosotros queremos que el ID de la mascota no se repita, que cada mascota tenga su propio identificador, su propio número, para eso nos vamos a asegurar de marcar esta opción, UID primario. Bien, automáticamente se marcó la opción obligatorio y de hecho se deshabilitó para que nosotros no podamos quitarle el ticket. De esta manera, cada mascota debe tener un número, un ID. No sería opcional, sino que sería obligatorio. Vamos a aceptar. Y como pueden ver acá, tenemos nuestro primer atributo con esta simbología. Este signo numeral, hashtag, almohadilla, quiere decir que es un UID primario, es un identificador que nos va a asegurar que el ID de la mascota no se repita. El símbolo asterisco rojo, ese que está ahí, lo que quiere decir en términos sencillos es que todo identificador, todo número que identifica una mascota debe ser ingresado. No podemos tener una mascota sin un ID. Eso es en el fondo. No nos da la opción para no ingresarlo. Vamos a añadir otro. Para esto, recuerden, con doble clic podemos generar nuevamente el formulario. Vamos a atributos, añadimos otro más. Acá vamos a especificar, por ejemplo, un atributo para el nombre de la mascota. Y seguimos el mismo proceso. En el tipo de datos marcamos lógico. Y ahora en este combo box vamos a buscar alguno. Como esto va a representar el nombre de la mascota, tendríamos que buscar un tipo acorde a esto. Uno de los más utilizados para Oracle sería varchar. Hay varios más, pero este es uno de los más populares, varchar. Y si se fijan, aparece un campo tamaño. Aquí es donde nosotros vamos a definir la longitud del nombre. Bien, por ejemplo, si esta mascota se va a llamar Spike, podemos ver que Spike tiene 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Por lo tanto, si yo voy a manejar nombres de hasta 5 caracteres, tendría que poner el 5 acá. Bien, pero sabemos que podríamos encontrarnos con mascotas que tienen un nombre con más caracteres. Entonces ahí eso lo tendríamos que definir en el equipo de trabajo, también de acuerdo a los requerimientos que se planteen. Y supongamos que llegamos a la decisión final, en donde el máximo sería, supongamos, 20 caracteres. Y ya está, con eso basta. Esta opción de acá es para
especificar si vamos a trabajar con los caracteres solamente bajo la unidad byte. Esto se enfoca y se utiliza bastante para los caracteres dentro de la codificación ASCII. Bien, si nosotros tuviésemos que trabajar con caracteres, por ejemplo, especiales, la ñ, caracteres en el alfabeto español, se recomienda char. Con esto podemos procesar de manera adecuada y respetar la longitud para cada carácter respecto de su valor. Bien, por ejemplo, si utilizamos la ñ, de esta manera con la unidad se respetaría perfectamente la cantidad de caracteres y su representación en almacenamiento. En cambio, en byte sería distinto. Bien. Por lo general, el byte, si consideramos caracteres de la A a la Z, el byte representaría a cada carácter. O sea, una letra estaría representada en cuanto a almacenamiento por un byte. Bien. Sin embargo, cuando tenemos caracteres especiales, por ejemplo, la letra A con tilde, eso pesa más de un byte. Entonces, no sería tan preciso trabajar con byte en casos así. Si vamos a trabajar con caracteres de ese tipo, con tildes, con ñes, se recomienda utilizar char. Bien, de esta manera seríamos más precisos con la longitud y el almacenamiento. Bien. Entonces, luego de esto, aquí podemos definir si va a ser obligatorio el nombre o si no le pongo el ticket, significa que podríamos tener mascotas sin nombres. O sea, nos podríamos dar ese lujo, pero no es muy típico, ¿cierto?, tener una mascota que no tenga nombre, si es que la vamos a registrar en algún sistema. Entonces la vamos a marcar como obligatorio. Voy a aplicar ahora. Si presionamos aplicar, seguimos acá en el formulario y ahora vamos a agregar otro. Si se fijan, estamos trabajando con tipos de datos como numeric, varchar. Vamos a jugar con otro, por ejemplo, el peso de la mascota. Aquí podríamos necesitar algún tipo de dato que me permita considerar decimales. Y fíjense que para esto, a pesar de que aparezcan algunos, como por ejemplo decimal, Oracle también puede trabajar sin ningún problema con numeric. Numeric, aparte de permitirnos definir la cantidad de dígitos en la precisión, también en la opción escala podemos definir cuántos decimales vamos a establecer para una cifra. Por ejemplo, si tenemos un peso máximo de un animal, de una mascota, por ejemplo, de 99.9 kilos, aquí en total tenemos 3 dígitos. Por lo tanto, la precisión sería 3. Y de estos 3 estamos ocupando un dígito para lo que es la parte decimal. En ese caso la escala quedaría en 1. Eso es. Así de sencillo. Si el peso es obligatorio que lo registremos, entonces marcamos el checkbox obligatorio. Aplicamos. Tenemos entonces numeric. Y se podrían hacer la pregunta, ¿qué pasa si yo no especifico la escala? Bueno, automáticamente se consideraría como un valor entero. Bien, es como si yo pusiera un 0 acá. Tenemos entonces valores enteros, tenemos textos de longitud variable, tenemos valores que consideran decimales. Vamos a jugar con otro. Supongamos, vamos a definir ahora el sexo de la mascota. En este caso, podríamos utilizar otro que bien popular, es el famoso char. El char es un tipo de dato para textos, pero con una longitud fija. Se recomienda utilizarlo para cuando nosotros ya tenemos
clara, o tenemos claro cuánto espacio, cuánta va a ser su longitud. ¿Ya? Supongamos que vamos a almacenar solamente la letra M de macho o vamos a almacenar la H de hembra. Solo una de estas dos. Y como podemos ver, la M ocuparía un carácter y la H también ocuparía un carácter. Por lo tanto, o es M o es H, así que el tamaño sería 1. Y con eso basta. Bien, como la M y la H son caracteres, si se fijan, no son caracteres especiales, como lo fuera una ñ, como lo fuera una vocal con tilde, podríamos trabajar sin ningún inconveniente con byte. De hecho, con char también. Bien, si necesitamos que se especifique que sea obligatorio ingresar el sexo de la mascota, marcamos obligatorio. Aplicamos y ya tenemos 4 atributos. Juguemos con otro. Un atributo para fechas. Entonces agregamos otro. Esto va a ser ahora la fecha de nacimiento. Importante, no utilicen espacios en blanco. No hagan esto, por favor. Bien, no se permite que dejemos espacio en blanco para los atributos. ¿Ya? Tampoco un guión medio, sino que con el guión bajo sería lo ideal. Y lo otro, en minúscula. Si se fijan, todos los atributos los he escrito en minúscula. Otra convención también. Insisto, si yo lo escribo todo en mayúscula, esto me va a funcionar igual. ¿Okay? Ahora, la fecha de nacimiento, para esto podríamos utilizar, fíjense, tenemos date, datetime, datetime 2, tenemos varios, incluso un poco más abajo hay uno que se llama timestamp. Bien, el más típico y más sencillo de utilizar sería date. Con esto estaríamos diciendo o especificando que solamente vamos a almacenar la fecha de nacimiento. A pesar de que Oracle tiene un tipo de dato que también se llama date, y es posible, aparte de acceder al día, al mes, al año, también sería posible acceder a, por ejemplo, a la hora, minuto, segundo. ¿Ok? Pero en este caso nosotros vamos a manejar solamente la fecha, día, mes, año, nada más. La marcamos como obligatoria si fuera así. Y eso es todo, así de sencillo. Aplicamos y tenemos hasta ahora, si se fijan, 5 atributos. Son todos obligatorios. El último lo vamos a definir como opcional para que vayamos variando un poco. Este va a ser un atributo. Vamos a poner acá observaciones. Supongamos que en este campo, en este atributo, vamos a ir almacenando esto para cuando sea una tabla. Para esta columna iremos almacenando algunas observaciones que supongamos un veterinario vaya escribiendo sobre la mascota. Entonces aquí perfectamente podríamos ocupar varchar. Ahora, definirlo como un varchar de 10 creo que es muy poco. Si es que el veterinario va a escribir, por ejemplo, algunas observaciones sobre un animal. La verdad es que podría ser un texto mucho más extenso por parte del veterinario. Entonces, lo mismo, eso se discute con el equipo de trabajo, se verifica de manera, ojalá exhaustiva, el requerimiento del cliente y se llega finalmente a una decisión. Entonces, supongamos que se decide definir un largo de 100 caracteres para las observaciones. Y eso es. Ahora, si el veterinario no tiene ninguna observación que hacerle, el hecho de que yo marque acá como obligatorio no funcionaría con ese tipo de escenarios.
Entonces, para que podamos permitir que el veterinario, por ejemplo, no tenga ninguna observación que ingresar, vamos a dejar este campo opcional. Y eso es todo. Si vamos a trabajar, insisto, con caracteres especiales, codificación UTF-8, por ejemplo, la que nosotros ocupamos en lo que es carácter en español, char es la recomendación. Y bien, con esto vamos a aplicar. Y fíjense, tenemos hasta ahora 6 atributos. El primero para números enteros, el segundo para textos de longitud variable, el segundo dije, el tercero para números con decimales, en este caso un decimal, el cuarto solamente para un carácter M o H, el quinto almacena solamente o almacenaría las fechas de nacimiento de las mascotas o la fecha de nacimiento, y el último sería un atributo opcional para que el médico ingrese o no observaciones sobre la mascota. Eso es, presionamos aceptar y esto lo vamos a expandir un poco. Ahí. Como pueden ver, ya tenemos creada nuestra entidad con estos atributos. Recuerden que cuando tenemos un atributo con este símbolo del hashtag numeral, estamos diciendo que toda mascota debe tener un número o un ID de mascota. Es obligatorio. Y aparte, lo otro que nos permite, y de hecho va a obligar este comportamiento el sistema, es que no se puede repetir el ID de mascota cuando tenemos este tipo de simbología. Esto más adelante, cuando nosotros hagamos el proceso de transformación de modelo entidad-relación a modelo relacional, ya refiriéndonos un poco más a tabla, ese tipo de simbología después se convierte en clave primaria, la famosa primary key. Y estaría generándose ese comportamiento, que no quede vacío el ID de la mascota y que no se repita el ID de la mascota. Bien, recuerden entonces, el asterisco rojo significa que es obligatorio ingresar el campo, el valor para el campo. Y si se fijan, este círculo rojo significa que sería opcional. O sea, una mascota puede tener observaciones del veterinario, como también puede no tener observaciones. Ok, eso sería todo. Por lo visto no es tan complicado construir una entidad, pero la recomendación es siempre tratar de comprender el requerimiento del cliente, discutir los criterios para ir construyendo la entidad, los atributos, las longitudes que van a tener cada uno de estos. Bien, y llegar a una decisión, ojalá lo más cercana, lo más certera a los requerimientos del cliente. Eso sería todo entonces. Espero que les sea de utilidad y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.